los resistentes yo he querido caracterizar a las personas que durante tantos años han seguido viviendo en esta tierra, aunque en número son pocas, el espíritu de los que nos hemos tenido que marchar de aquí son muchas, ¿no? Resistente viene lo capté de la definición que pone el diccionario, que dice que son esas personas que aguantan cualquier inclemencia, cualquier situación difícil de la vida sin deteriorarse, ¿eh? Y yo me he encontrado con algunos resistentes ahora que sobrepasan los 90 años, que con la mente lúcida, con la mente sin rencor, con el corazón sin rencor, y que recuerdan aquellos años de su juventud en los que tuvieron que superar muchísimas dificultades, y sobre todo lo que tuvieron que superar es una sinrazón, porque lo que les anunciaron inicialmente con la construcción del pantano era que iban a ser generosamente compensados, ¿eh? Sin embargo, nada de aquellas palabras que prometieron se cumplieron, ¿eh? La valoración de las fincas y del patrimonio que existía en este valle, que era bastante rico, era un valle en cuanto a producir bien cereales y sobre todo la ganadería, era rico, y sobre todo tenía una cosa importante que entonces pocas partes de España lo tenían, que eran dos focos industriales importantes. Estaba Arija con una industria del vidrio pionera, y había otra industria más puntera entonces, que era la siderúrgica, la naval de Reynosa, con 3.000 o más operarios, con una tecnología punta. Había escuela de aprendices, había futuro, había ganas de que esta zona prosperara. Pues debajo de esta masa de agua había muchos pueblos, de los cuales 3 fundamentalmente desaparecieron totalmente, ¿no? La Madalena, Quintanilla de Valdearroyo y Medianedo. Medianedo, en mi infancia, en mi niñez, era como una referencia, o sea, ese era de Medianedo, aquel otro era de Medianedo, era el pueblo que más sonaba. ¿Por qué? Pues porque estaba en la carretera que unía el valle con Reynosa. Ha quedado, no sé, el amor a la tierra de nuestros antepasados, que algunos dijeron: yo no me voy y construyo mi casa en la ladera de la montaña. Y esto es, el llano de Valdearroyo, por ejemplo, hoy es el resultado de eso, de que las gentes que decidieron, por algunas circunstancias, porque eran mayores, la mayoría, es el caso de mis abuelos, ya rebasaban los 70, de mi familia, de mi propia familia, mi padre, pues que encontró un trabajo asequible, y se pudo quedar, ¿no? Mi padre entró a trabajar en la letra de Viesgo cuando cerraron las compuertas, y otras gentes que se quedaron también trabajando en trabajos que había de la mina y demás, pues se quedaron y construyeron sus casas en la ladera. Hoy los pueblos de Renedo, de Las Rozas, de Villanueva, de Llano, fundamentalmente son nuevos, o sea, son casas nuevas. Pues se desaparecieron, inundaron unas 400 casas, es el dato. Pero si vemos la estadística de habitantes de entonces, por ejemplo, para centrarnos nada más en Valdearroyo, en Las Rozas de Valdearroyo, tenía un censo de 2.700 habitantes. Hoy figuran como 284, pero yo creo que ni esos habitan. Hay gente que está empadronada aquí por algunas circunstancias, pero habitualmente de septiembre a abril, a mayo, no rebasará la centena de habitantes. Y por tanto, los servicios que aquí se prodigan pues son exiguos, ¿eh? Ya no hay escuelas, pues, lógicamente, pero eso pasa en muchas partes. Recientemente he leído el libro La España vacía, no sé si lo conocéis, y bueno, pues no es privativo de nuestra zona el que esto suceda. Pero bueno, pues la escuela es un termómetro fundamental. Precisamente en el pequeño trabajo que he hecho hay un capítulo donde muestro la evolución de las escuelas, por ejemplo, en Llano de Valdearroyo. Desde 1926, donde iban mis padres a la escuela, hasta 1962-63, que me parece que fue el punto de... No, 72-73, el punto de inflexión donde ya no había masa crítica para poder
poder tener maestros aquí en Llano, por ejemplo, y los llevaban a Montes Claros, ¿no? Entonces, la evolución de las escuelas ha ido, y ese es el mejor termómetro de que un pueblo está vivo o no está vivo. Pues últimamente nos pasa mucho que nos agarramos al subsidio, y todo lo que es subsidiado, mi experiencia profesional que ha sido larga, todo lo que es subsidiado tiende a morir. Entonces, una comarca, una zona, una tierra donde no hay iniciativas, donde no se construye algo que tenga futuro, son parches circunstanciales, son parches del momento, pero eso morirá. Y aquí vamos languideciendo lentamente y terminará porque esto prácticamente se quede vacío. Pues yo creo que hay una deuda pendiente clarísimamente. Pensar aquí que había todas las fincas que producían están bajo el agua. Las nuevas fincas son muy pobres, de una tierra pobre, es de la ladera del monte. Y la deuda histórica es que con una valoración escasa, ajustadísima, de 1928, donde el país vivía lo que vivía, el mundo en general, entonces en aquellos años vivía lo que vivía, pero era el fin de la dictadura de Primo de Rivera, España estaba convulsa, empezó la primera república inmediata, la segunda república, perdón, el año 31, entonces con aquella valoración, el año 1950, pagaron en trozos, porque además lo pagaban en trozos, a las gentes. La gente estaba muy necesitada, lo poco que les daban lo gastaron, y cuando de repente en 1950 se inauguró, pues sabéis que el pantano se inauguró en 1952, aunque se cerró la presa en 1947, se inauguró, pues la gente no tenía ya ni finca ni dinero, porque entonces pues con aquella valoración que se había hecho en 1928, pues quedaron muy diezmadas las valoraciones, ¿no? Pues ya no queda prácticamente nadie. Esos resistentes que decimos y por los que yo me he esmerado un poco por contar, de los cuales algunos de los que incluyo en mi pequeño relato ya han fallecido recientemente. Por ejemplo, un caso es Julia Calle de Arija, ¿no? Que era una señora emprendedora, con carácter, sabia, y también me dicen que ya ha fallecido. Yo no me había enterado hasta este verano. Entonces, ¿cómo se puede compensar? Bueno, pues hay que querer hacerlo, ¿no? Las industrias que hay en la comarca pues están en declive. La extracción de sílice de Arija pues es lo que es, y el automatismo que hay ahora para hacer tareas de este tipo de explotaciones pues es alta. Entonces con muy poca mano de obra pues se puede hacer todo lo que se hace y más, pero siempre hay gente innovadora, gente altruista incluso, gente con iniciativas que puede potenciar esta zona. Este pantano comenzó, el primer proyecto lo diseñó el gran promotor de él, que fue el señor Lorenzo Pardo, un ingeniero de caminos, allá por el año 1913. Hizo los primeros paseos por la zona, y vio que esto era un lugar idóneo para regular el cauce, las aguas bravas del Ebro, que en los inviernos bajaban cuenca abajo de forma, digamos, agresiva, inundando desde Miranda de Ebro hasta Zaragoza todo lo que pillaba a su paso. Entonces había que ponerle brida a ese caballo desbocado. Los primeros trabajos, como digo, se hicieron los primeros estudios en 1913, y cuando realmente terminó el proyecto sobre el papel, fue sobre 1920-21, y entonces aquel plan era casi salvador de la zona, porque se ponía sobre el papel grandes asentamientos, grandes, pues tampoco, bueno, asentamientos donde se iban a crear viviendas, todo iba a subir, creo, hasta el río Pinadero, que es un riachuelo que baja por esa ladera,
iban a crearse barcazas, digamos, sociales para cruzar de parte a parte, para poder acceder incluso a las fincas que no fueran inundadas por el pantano. Se iba a hacer el tren de la Robla que pasaba por aquí, se le iba a continuar un ramal hasta Reynosa para dar vida a todo el valle y que las comunicaciones fuesen incluso mejoradas que las que había entonces, porque es claro que una región que está incomunicada pues está abocada al fracaso. Las comunicaciones es lo más importante para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces eso fue avanzando el proyecto, y cuando ya tomó carta de naturaleza fue con la dictadura de Primo de Rivera, y en 1928 ya habían expurgado toda la zona y medido todos los terrenos con un censo finca a finca, y se hizo la valoración de lo que iba a ser. Como anécdota, que lo cuento en mi relato, yo tengo en casa el catastro que mi bisabuelo hizo antes de morir, donde tenía censadas todas las fincas con sus colindantes. Entonces, de ahí es donde se partió para hacer la valoración, ¿no? Con la República y con la guerra, por supuesto, pues todas las obras que se habían emprendido ya en el 1928 se pararon, todo se detuvo. Y arrancó con gran fuerza y con gran vigor a partir de 1940. Con el franquismo esto se puso en marcha, y comenzaron las obras, sobre todo las obras de la presa, que era la cosa más complicada que había que hacer. Y la presa y el desvío del ferrocarril, el desvío del ferrocarril que bajaba por el valle y que lo han puesto, como veis, por aquella ladera que se ve enfrente. La presa, para trabajar, pues hubo una empresa que se llamaba Riegos y Vías, que era digamos, la que promovía, y luego personas de aquí de la tierra se hicieron empresarios, constructores en horas 24, como diría Lope de Vega, ¿no? La mano de obra, inicialmente, las gentes de aquí se negaban, la ingenuidad de la gente, pensaban que si yo me niego a trabajar aquí, el pantano no se va a hacer. Pues era una ilusión, ¿no? Bueno, pero la mano de obra en aquellos años difíciles del país, con la autarquía, pues no había mano de obra, pero no había mano de obra cualificada. Y entonces lo que se recurrió fue a los presos políticos que estaban digamos, en cárceles en Cataluña, en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, y trasladaron a una serie de personas a trabajar aquí. Bien cierto que había especialistas, había incluso ingenieros de caminos que por sus ideas habían estado en el bando republicano y fueron trasladados aquí. Entonces se crearon los especialistas con una jerarquía y estaban totalmente custodiados por personal del Ejército o de la Guardia Civil, y los instalaron en unos antiguos barracones de una fábrica que hubo en Arroyo, que ya estaba desmantelada, y los instalaron allí. De presos políticos, la cifra que a mí me ha llegado, que yo no la he contrastado, pero por los escritos las cosas que yo he leído, sobre 250 más o menos, 250 personas que eran presos políticos. Y luego aquí vinieron también muchos canteros de diferentes partes de España, fundamentalmente de Galicia. En concreto, en Llano de Valdearroyo se instalaron dos canteros muy buenos, eran unos grandes profesionales, y se casaron aquí incluso, y viven, o sea, tienen la casa aquí, sus hijos tienen la casa aquí en el pueblo, y han permanecido en esta tierra. Pero el movimiento de gente que hubo en aquellos años fue muy alto. ¿Por qué? Pues porque desde 1940 hasta el 47, que prácticamente se terminaron las obras, pues los frentes, los tajos, vamos a decir, que había entonces, pues eran muchos,
años, o sea, porque había que hacer muchos puentes, la carretera nueva, el tren fue terrible, estaciones, todas las estaciones nuevas de los ferrocarriles, desde Arija, en Llano hubo un apeadero, que ahora es una vivienda normal, en Las Rozas, todo esto fue un cambio, y en ese momento había mucha actividad y mucho trabajo, pero claro, era un trabajo efímero, era un trabajo que cuando las obras terminaran, pues aquello se iba todo a la porra, ¿no? Entonces, y los presos, las cosas que cuentan, esos resistentes que todavía resisten, y que ojalá resistan muchos años más, lo cuentan con pena, con dolor, con desgarramiento, muy reducido. Si yo exactamente, igual con la cifra que te voy a decir, o que me equivoco, pero no más de 20, no más de 20. Hay una señora en Las Rozas que se llama Amparo González, que fue la que yo conté su historia en una pequeña novela que la titulé Ojos de terciopelo, una señora agradabilísima, inteligente, guapísima en su juventud, y ahora también, pues está risueña, tiene ya 94 años y está extraordinariamente bien, me ha movido a mí a tomar estas iniciativas y a sacar del olvido a estas personas que dieron su vida de forma increíble, porque si te cuenta lo que hacía esta chica con 20 años, iba a escarbar a las trincheras de la vía, a recoger carbón que todavía no estaba quemado para meterlo en un saco, y los lunes con su padre y llevarlo a Reynosa a vender. O sea, entonces, pero esto ya a nosotros hoy no nos cabe en la cabeza que nuestros antepasados hayan tenido que luchar de esa manera para sobrevivir en un medio hostil. Y encima va y viene el pantano y le dice, y además mañana te marchas, ni esto te voy a dejar hacer. Entonces es algo conmovedor, ¿no? Pues eso forma parte también de la cultura popular, ¿no? De cómo siempre hay alguien que tiene una faceta en la vida que llega a rimar palabras que muchas veces igual casi ni sabe lo que significan, porque su nivel cultural no se lo ha permitido. Entonces yo he recopilado algunas coplas que un amigo, un familiar, amigo y familiar me ha pasado, y que las he incluido en el cuento. Bueno, pues es la indignación de una gente que se siente impotente ante lo que está pasando a su alrededor. Yo no puedo hacer nada, pero voy a decirlo, voy a gritarlo, y esto es una injusticia. Esto no se debería permitir de la manera que se está permitiendo, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que más me extraña y se demuestra, pues no sé, un poco la condición humana del político y del que se dedica a servir a los demás, que esta es la gran definición de la gente que se dedica a la política. Son gente dedicadas a servir a los demás, pero cómo tergiversan la historia, cómo cambian el pie a las cosas, y de todas las promesas que en el plano, yo creo que bien intencionado, del señor Lorenzo Pardo, plasmó en su libro. Yo tengo ahí el libro escrito en 1920, todo un documento así, cómo las circunstancias, el político del momento, que hoy estoy aquí, mañana vete a saber dónde estoy y ya mi responsabilidad está exonerada, cambiaron todo esto. Y bueno, esto fue lo que fue aquí en la inauguración del Pantano 1950. Yo me acuerdo, yo tenía 6 años, me acuerdo cómo pasaban los coches y cómo la gente los cargaban en camiones con bancos corridos y con la bandera, y pasaban, pasó Franco, creo que estuvo allí 5 minutos, yo no estuve, yo tenía 6 años, ya digo, y yo no estuve, y estuvo ahí, hizo un paripé de tal, y se marchó corriendo hacia otros lugares donde hubiera más séquito y más acogida. Efectivamente, el apego a la tierra, a las costumbres y sobre todo a las gentes que quedan todavía por aquí, pues nos hace y nos anima a seguir volviendo cada año a ver la escuela donde aprendimos a leer, a ver el prau, como se decía antiguamente, donde arrastrillamos la hierba,
a conversar con las gentes que cada vez quedan menos de nuestros pueblos. El regreso es imprescindible, es necesario, es una forma de insuflarte oxígeno para el resto del año. Yo siempre que pueda volveré. A mis nietos les traigo cada año un rato, ahora son muy pequeñitos, pero a medida que vayan creciendo intentaré hasta que pueda hacer que vengan a ver de dónde proceden sus antepasados. Es casi como una obligación. Mientras los demás hermanos también mantengan este espíritu de convivencia que afortunadamente mantenemos actualmente, lo seguiremos haciendo. El impacto del pantano del Ebro en esta zona, sin remordimientos, como se dice ahora, sin acritud, sin buscar tres patas al gato, es evidente que ha sido muy negativo. Nada ha revertido a las gentes que aquí resistieron. Más que no solamente cosas positivas, sino incluso negativas. Pensar, por ejemplo, una línea de autobús que diera la vuelta regularmente. Ya no decimos aquellas promesas de barcazas que cruzaran y tal. No, una línea de autobús que diera la vuelta regularmente 2 o 3 veces al día para que poder la gente hacer una vida normal. ¿Qué habría sido de este valle que en una punta del mismo había una industria pionera del vidrio con 1000 operarios, con unas infraestructuras perfectamente creadas, y en la otra punta una empresa estatal con una siderúrgica con un potencial altísimo, con fundiciones de alta calidad, que la temperatura y la climatología de la zona permitían que eso fuese una realidad. Pensar que en 1960 la naval de Reynosa tenía por encima de los 4000 operarios. Estaba la CDMESA, que era una empresa que se dedicaba al mantenimiento de toda la parte eléctrica de Renfe. Había varias minas de carbón. Había un ferrocarril que cruzaba todo el valle. En esto, con el desarrollo que tuvo nuestro país en los años finales de los 50, 60, 70, estos dos focos industriales, de no haber sido castigados por la llegada del pantano, pues habrían generado muchísima actividad en talleres auxiliares, fábricas incluso, que hubieran permitido desarrollar una gran actividad a la zona.